Hola, muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Vamos a rezar un ratito juntos en este domingo. Leemos un pasaje que está en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos, estén prevenidos. Palabra del Señor. Como les decía ayer, empezamos anoche un nuevo año litúrgico, que es el comienzo de nuestra preparación para la fiesta de la Navidad, y permanece de todas maneras el clima que en estos días el Evangelio nos traía, ese clima de pensar en el futuro, de pensar en el final de la historia, es como empezar un camino mirando la meta. Pero no podemos olvidar también que cuando Jesús hablaba de algunos signos del final de los tiempos, en todo caso de la llegada del reino, eh, cada vez más va haciendo referencia a un momento especial que no es solamente el final de la historia, sino un momento donde el reino se hace presente que tiene que ver con su Pascua y con su resurrección. Allí llega el reino. Alguna expresión que hemos escuchado les decía: no pasará esta generación antes que sucedan estas cosas. Quiere decir que los discípulos se empiezan a preparar, tienen que empezar a prepararse para descubrir esa llegada del reino y después descubrir otras. Y esto es como lo que tiñe este tiempo nuestro de preparación a la Navidad. Nos preparamos, sí, para celebrar la primera venida de Jesús en ese pesebre, en la pobreza. Nos preparamos, sí, también para la venida gloriosa, la segunda venida de Jesús al final de la historia. Pero la atención, esto de estar en vela, de estar prevenidos de lo que Jesús nos habla, también tiene que ver con otras venidas de Jesús a nuestra vida. Los discípulos lo descubren poco a poco, después de la resurrección, cuando empiezan a encontrar a Jesús presente en un momento de oración, al partir el pan, en medio de su trabajo, cuando salen a pescar. Empiezan a descubrir que esas son las venidas de Jesús que hay que percibir, que se producen y que hay que estar atentos para descubrirlas y celebrarlas. Y no se trata solamente de saber que Jesús va a venir, sino estar atentos, prevenidos, despiertos, tiene que ver con descubrir esa presencia y que sea efectiva, que produzca algún cambio en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la lectura que acabo de hacer de la palabra de Dios, Jesús viene. Cuando leemos el Evangelio, Jesús viene. Y eso puede pasar un poco desapercibido o puede encontrarnos con el corazón abierto para provocar algún cambio en la vida de cada uno de nosotros. Jesús viene en el altar cada vez que celebramos la misa. Jesús viene en situaciones, Jesús viene en personas que se nos acercan, en cosas que nos tocan vivir. Jesús viene en lo cotidiano de nuestra tarea, en el trabajo, en nuestra casa. Entonces, la vigilancia a la que se nos invita en este tiempo, nos invita Jesús, nos invita a la Iglesia a través de su palabra, es esta, de percibir las presencias de Jesús en nuestra vida y de Dios en nuestra vida, para que no pase de largo o que no pase, yo diría en todo caso, sin pena ni glorias, como decimos, que podamos percibir en lo cotidiano las presencias de Jesús, celebrarlas y en todo caso buscar también la manera de compartirlas. Pidamos a Dios un corazón atento, que estemos en este sentido despiertos para descubrir sus presencias, para que cada una de ellas sea una novedad que vaya transformando poco a poco nuestra vida y que también, como digo, seamos testigos de ellas
ante los demás. Así entrenamos nuestra mirada y nuestro corazón para cuando miremos a Jesús en el pesebre tengamos la certeza de quién es, de cuál es su poder, de cuál es la fuerza del reino que Él vino a traernos. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.